Aquí entre nos. 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 Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Delineemos la lección número 6 de la Guía de Estudio de la Biblia, edición para el maestro, titulada El cambio de la ley. Si tienes tu folleto de escuela sabática contigo, ten la gentileza de abrirlo en la página 73, donde encontrarás en la palma de tu mano el bosquejo de toda la lección. Comencemos con los objetivos. Es necesario que la clase sepa que la Iglesia Adventista Mundial espera 3 cosas con la lección de esta semana. Primero, reconocer la importancia de la ley y el papel que juega el sábado dentro de ella. En segunda instancia, experimentar el amor de Dios en la ley y aprender a disfrutar de la obediencia a ella. Y finalmente, encontrar la manera de obedecer la santa ley de Dios sin caer en el legalismo. El texto destacado para esta semana está en Daniel capítulo 7, versículo 25, donde se nos habla del intento por cambiar los tiempos y la ley. ¿Cómo introducir la lección a la clase? Utilicemos para esto la sección Motiva del ciclo del aprendizaje, que nos muestra la importancia de la lección para cada alumno. Yo comenzaría preguntándole a la clase cuál creen ellos que es actualmente el principal papel de la ley de Dios. Después de que llegara la lluvia de opiniones, entonces les invitaría a leer Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Después de leer este versículo, señalaría que la principal función de la ley es exponer o señalar el pecado. Posteriormente haría el siguiente interrogante: ¿cuál es la inconsistencia que presentan aquellos que abogan por la abolición de la ley mientras que remarcan la vigencia del pecado? La respuesta tiene que ver con el hecho de que es incompatible decir que todavía existe el pecado cuando la ley, que es el instrumento para señalarlo, ha sido abolido. En otras palabras, sin ley para señalar el pecado, no existiría nada pecaminoso. Y con esto en mente pasaríamos a la sección Explora. Explora es lo que yo necesito conocer de la palabra de Dios, los conceptos teóricos. Y mencionaría 3 cosas muy importantes. Primero, los 3 textos del Nuevo Testamento que usan muchos para decir que el sábado fue reemplazado por el domingo. Segundo, los 4 textos del Nuevo Testamento que confirman la continuidad del sábado como día de reposo. Tercero, haría un paralelo entre el sábado, la vigencia de la ley y el tiempo del fin. Arranquemos con lo primero, los 3 textos del aparente reemplazo del domingo con respecto al sábado. Vayamos con la clase a Juan capítulo 20, versículos 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? La Biblia es clara al mencionarnos que no estaban en ninguna reunión de índole religioso o espiritual. Estaban muertos de miedo porque el Señor Jesús, horas antes, había fallecido por mandato de los principales dirigentes judíos y ahora no se sabía lo que podía pasar con ellos.
En ese ambiente el Señor se les aparece y se muestra a ellos como Él resucitado. No hay aquí nada que indique que había alguna celebración o algún culto o alguna actividad religiosa. El segundo texto es Hechos capítulo 20, versículos 6 y 7, que nos habla de una frase muy interesante: el partimiento del pan en el primer día de la semana. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Este es el momento en el cual la historia de Hechos nos menciona la muerte de Eutico y su posterior resurrección tras la intervención de Pablo. Lo que la Biblia nos muestra aquí es una reunión en la que Pablo estaba teniendo con los discípulos el día previo a su partida. Estaban partiendo el pan. Esto no necesariamente significa que estaban participando de la cena del Señor, sino que podían estar en una reunión de índole social en la cual estaban comiendo juntos y después los creyentes deseaban escuchar a Pablo. Posteriormente él alarga su discurso hasta la medianoche y acontece el evento de Eutico. Pero vamos a suponer que la expresión partimiento del pan se estuviera refiriendo a la cena del Señor. ¿Quiere decir esto que se esté celebrando la cena del Señor en el día domingo, que este día tenía algún tinte religioso o algún aspecto de adoración? La respuesta es no, porque el Señor instituyó la cena del Señor un jueves de noche, es decir, para amanecer el viernes, y eso no hace de ninguna manera que el jueves de noche se convierta en un día especial para el culto, el servicio o la adoración. El tercer texto es 1 Corintios capítulo 16 versículos 1 al 4. Vamos a leerlo en clase. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya sido prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Es muy importante clarificar para qué era esta ofrenda que se ponía aparte el primer día de la semana. En primera instancia, debemos de recalcar que era un donativo que se hacía para los hermanos de Jerusalén, de la iglesia cristiana en Jerusalén, que tenían la condición de pobres. El versículo 3 afirma que era un donativo, así que no era una ofrenda de carácter espiritual, religiosa o para el sostenimiento de la iglesia. Lo segundo que tenemos que decir es que no era que había una reunión dominical para recibir esa ofrenda, sino que el primer día de la semana, que también era el primer día de trabajo, y debido a que la mayoría de cristianos vivían del jornal, es decir, del salario devengado diariamente, de lo que hayan recibido en aquella ocasión, pondrían aparte algo cada primer día de la semana, y así cuando Pablo llegara, entonces no tendrían que recogerse en ese momento ofrendas, sino que cada uno había guardado un poco de manera sistemática, y en la ocasión de la venida de Pablo, entonces todo se reunía en un mismo lugar y se lo enviaban a los hermanos de Jerusalén por mano de las personas designadas. Este texto y los anteriores para nada indican que habían reuniones de tipo espiritual o de adoración. Lo único que nos está diciendo eran hechos que sucedieron en ocasión del primer día de la semana. Vayamos ahora a 4 textos que por el contrario sí nos muestran reuniones y connotaciones religiosas y de adoración con respecto al sábado. Los 4 textos que nos hablan del sábado como día de reposo. El primero de ellos está en Lucas capítulo 4 versículos 16 y 17. Vino a Nazaret donde había sido criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Estamos observando cómo Jesús tenía por costumbre
reunirse los días de reposo con los demás hermanos en la sinagoga. Esto nos habla necesariamente de una reunión de tipo espiritual, porque incluso como parte de la liturgia estaba la lectura de la Torá, en este caso específico del libro de Isaías. Entonces tú podrías preguntarle a la clase, ¿cuál era la costumbre de Jesús? Ir el sábado a la sinagoga y leer allí la palabra de Dios. El segundo texto lo encontramos también en el libro de Lucas, pero en el capítulo 23, los versículos 55 y 56. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, sábado, conforme al mandamiento. La pregunta que podemos hacer aquí es, ¿por qué descansaron estas mujeres seguidoras de Jesús que habían venido con él desde Galilea? La respuesta que la clase va a dar es obvia, porque lo hicieron conforme al mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Pues el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos habla de la observancia del sábado. Mira, si Jesús, el maestro de estas discípulas, les hubiera enseñado algo como que el sábado ya no iba a ser vigente, entonces ellas, en lugar de guardarlo, habrían ungido el cuerpo del Señor Jesucristo, que era alguien a quien ellas amaban profundamente. Entonces, ¿hay algún indicador aquí de que el sábado iría a dejar de ser considerado como día de reposo? No, en absoluto. Texto número 3, Hechos capítulo 13, versículos 14, 15 y 42 al 44. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, sábado, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ahora pasemos, después de lo que hablan Pablo y sus amigos, a los versículos 42 al 45. Y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Estamos notando en este momento algo muy importante. Cualquiera podría decir, no, Pablo iba a las sinagogas judías a hablarles a los judíos de la dispersión acerca de Jesús el Mesías, pero no porque él guardara el sábado, sino porque sabía que los iba a encontrar reuniéndose a ellos los sábados. Sin embargo, este texto tiene algo muy interesante, que después de que aceptaron el análisis que Pablo y sus compañeros le habían hecho, les pidieron que regresaran el siguiente sábado. Es decir, Pablo acostumbraba no solamente ir el sábado a evangelizar en la sinagoga judía, sino que posteriormente a quienes ya estaban siendo evangelizados, los reunía también los sábados. Así que no solamente Pablo iba el sábado con motivos evangelísticos a las sinagogas judías, sino que también tenía objetivos de adoración. Y esto lo vamos a ver en el cuarto y último texto. Nos estamos refiriendo a Hechos capítulos 16, versículos 12 y 13. Leámoslo en la clase. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Permítanme añadir un texto más, el verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Noten ustedes, mis amados, Pablo en este momento está llegando a Filipo. El objetivo, establecer allí una iglesia cristiana, porque no había. Claramente podemos observar que tampoco había sinagoga judía, porque de lo contrario habría ido a ella a buscar creyentes en el judaísmo.
en lugar de eso, paró su trabajo durante el día de sábado. Se fue a las afueras de la ciudad, muralla afuera. Buscó junto al río un lugar dedicado a la oración, en donde había una mujer, Lidia, que adoraba al Señor. Estamos hablando que Pablo no solamente iba a las sinagogas judías a buscar creyentes del judaísmo para convertirlos al cristianismo, sino que en un lugar donde no habían creyentes judíos, donde no había sinagoga, habiendo él podido trabajar en su oficio de hacer tiendas el sábado, él para su oficio y se va a un lugar destinado a la oración, donde una adoradora llamada Lidia estaba allí y el Señor abrió el corazón de ella para entender la palabra de Dios. Pablo entonces no solamente acostumbraba ir a evangelizar en las sinagogas judías, él paraba su trabajo durante los días de sábado y se iba a algunos lugares a unirse a los que adoraban allí, aunque no fueran judíos. Por lo tanto, tú podrías preguntarle a la clase sencillamente, ¿por qué Pablo paró su trabajo en sábado para ir a este lugar? Y la respuesta obviamente tendrá que ser, porque Pablo adoraba en el día de reposo al Señor. Vayamos ahora a la tercera parte. Esta tercera parte tiene que ver con el sábado, la ley y el tiempo del fin. Para ello vamos a leer Daniel capítulo 7, versículos 24 y 25. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Lo que Daniel capítulo 7 nos está delineando es una bestia que simboliza a Roma, que tiene 10 cuernos, las 10 tribus bárbaras que surgen tras su desintegración como imperio, pero un cuerno pequeño que tras destruir a 3 de los cuernos que estaban previamente, tiene un carácter de tipo religioso porque habla palabras contra el Altísimo, y también un carácter perseguidor porque quebranta a los siervos del Señor. Estamos hablando de un poder que surge de Roma. Pues, ¿quién se atribuye? Pregúntele esto a la clase. ¿Quién se atribuye el hecho de tener la autoridad para cambiar la santidad del sábado al domingo? Y la respuesta es una iglesia que se autodenomina romana. Ahora hagamos un vínculo de la vigencia de la ley y el tiempo del fin, porque al fin y al cabo nuestra lección es la preparación para el tiempo del fin. Busquemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Atención, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Para aquellos que argumentan la nulidad, la abolición de la ley de los 10 mandamientos, encontrarán en este versículo del último libro de la Biblia un verdadero problema. Resulta que si ellos dicen que la ley ha sido abolida, ellos estarán no en las filas de aquellos que están siendo perseguidos por guardar los 10 mandamientos, sino en las huestes del dragón perseguidor. Es entonces un asunto temerario abogar por la abolición de la ley cuando el pueblo de Dios del tiempo del fin, el remanente, el resto de la descendencia de la mujer, es decir, la iglesia, están siendo precisamente perseguidos por las huestes satánicas. Pero no nos quedemos en este versículo, vayamos a Apocalipsis capítulo 14, en donde encontramos el triple mensaje angélico. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estamos hablando de Apocalipsis 14, 6. Y ahora voy a leer el 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14?
pues que adoremos. ¿A quién? Al Creador que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Una terminología idéntica a la del cuarto mandamiento de Éxodo 20, 8 al 11, que nos dice que debemos acordarnos del día de reposo, porque en 6 días Jehová creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Pero no solamente se nos habla en este versículo acerca de esto. Noten lo que el versículo 12 remarca. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿A quienes llama santos el libro de Apocalipsis? A aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y recientemente había hecho énfasis en uno de los mandamientos, el cuarto, el que queda en el corazón de la ley. Y vale la pena resaltar que los sellos antiguos se colgaban al cuello y quedaban junto al pecho de la persona que iba a sellar con ellos. Lo que significa eso es que el sello de la ley de Dios es el cuarto mandamiento, el centro, el corazón de la misma. Hemos sido un poco densos en este análisis de la sección Explora. Sin embargo, era muy necesario hacerlo para poder clarificar este aspecto importante de la lección del trimestre. Ahora vayamos a Aplica. Recordemos que lo que esta sección del ciclo natural del aprendizaje desea es generar la mayor participación posible. Y recuerda que tú y yo como maestros somos provocadores de participación. ¿Cómo? A través de preguntas abiertas que nos permiten que la gente no solamente diga sí o no, sino que dé sus opiniones al respecto. Y tengo 4 preguntas con este objetivo. Seguramente tú tendrás algunas más. No importa cuántas sean o cuáles sean, lo importante es que se logre la participación de los alumnos de la clase. Primera pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia con los que abogan a favor del domingo en lugar del sábado? ¿Qué argumentos usaste y cuál ha sido tu eficacia con esos argumentos? Esta pregunta no busca respuestas correctas, busca respuestas sinceras y me encantaría saber algunas de ellas en realidad. Pregunta número 2. ¿De qué manera amable y no condenatoria puedes dar testimonio del sábado a una persona que adora a Dios en domingo? Tercera pregunta. ¿Cómo deberíamos observar el sábado para que se convierta en una verdadera señal entre Dios y los hombres? Y la última, aunque no es una pregunta, sí es para mí la mejor de todas porque generará mucha participación. Analicen en la clase la siguiente frase de un rabino judío. Los adventistas del séptimo día, dice él, guardan el sábado, mientras que nosotros los judíos celebramos el sábado. Y si ha habido una pregunta hasta aquí que yo quisiera saber respuestas de las diferentes clases, es precisamente esta. Vamos ahora con la sección Crea, cuyo objetivo principal es dejar la tarea de la semana. Pienso que la mejor tarea que pudiéramos dejarle a nuestros alumnos es que ellos buscaran en diferentes lugares 3 historias de personas que de alguna manera hayan sido perseguidas por la observancia del sábado. Es hora de llegar a la conclusión. ¿Cómo lo haríamos? Diciendo algo como esto. Hemos visto que tanto la ley como el sábado siguen vigentes y hemos remarcado la preponderancia o importancia del día de reposo en el tiempo del fin. Y con esto y una oración podemos concluir nuestra navegación por la lección. Bueno, mis amados, ha sido un gozo estar con ustedes nuevamente y recuerden que Aquí Entre Nos es un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Sigamos compartiendo esperanza porque nuestro amado Señor Jesucristo viene pronto. Abrazos y bendiciones para todos.